somos de la historia del pueblo de Dios. Entonces, contamos la historia. En el principio, Dios creó un buen mundo. Los humanos y las criaturas era vivir en comunidad y en paz. Del principio, nosotros los humanos hemos perdido la marca y eso nos ha llevado al dolor y Dios se queda con nosotros. Dios llamó a la familia a ser una bendición al mundo. Cuando esas familias se hicieron esclavos en Egipto, Dios escuchó su clamor y los liberó. Dios los llevó al desierto donde aprendieron a vivir en comunidad de Shalom. Después de que emigraron a una nueva tierra y empezaron a olvidarse el Shalom, Dios envió líderes, jueces y profetas para llamarlos de nuevo al Shalom de Dios. Luego, el pueblo quiso un rey. Las cosas no siempre iban bien bajo los reyes. El reino se dividió en dos, el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. Como en el 720 a.C., el reino de Israel fue conquistado por los asirios, un superpoder del día. Muchas personas en ese reino del norte, especialmente aquellos que tenían riquezas, educación y poder, fueron deportados a territorios de los asirios y otros de ese reino se escaparon de la deportación y se fueron al sur, al reino del sur de Judá y su reino hermano. Después el reino del sur de Judá fue un estado del el imperio neobabilonio. Entonces el reino del norte fue conquistado y partido a diferentes lugares en el mundo conocido y ahora el segundo, el, el reino del sur fue un estado. Entonces los babilonios deportaron como 7,000 personas de Judá. En medio de la deportación y la migración forzada, las voces de los profetas continuaban. Los profetas ya estaban llamando a personas que estaban traumatizadas y retraumatizadas. Y aún en medio de todo eso, los profetas seguían llamando al pueblo al corazón de Dios. Llamaban al pueblo al Shalom. Daban avisos, pintaban de cómo se miraba el Shalom. Pero en 586, en contra de los avisos del profeta Jeremías, los líderes de Judá se hicieron aliados con Egipto contra Babilonia. Un juego que no dio resultado. El rey Nabucodonosor de Babilonia, ya escuchamos cómo él lidiaba con los enemigos. Él conquistó a Jerusalén. Los conquistadores destruyeron el pueblo y muchas personas del reino del sur de Israel fueron deportados a Babilonia. Y la semana pasada, durante el tiempo de los niños, y ahora otra vez, vemos lo que las personas enfrentaban como deportados. Expectativas de asimilación con consecuencias muy fuertes por rehusarse a asimilarse. Ahí es donde estamos en la historia hoy. Deportaciones, migración forzada, asimilación forzada, una persona traumatizada que han sido retraumatizadas a través de las generaciones. Es donde estamos en la historia. Ahí están las personas. Esas personas son a las que les llama esta historia.
entra Ezequiel. Ezequiel era un ciudadano de ese reino del sur, era un profeta y era conocido por sus visiones salvajes. Había profetizado en ese reino del sur antes, antes de la conquista final del templo, y estaba entre esos israelitas que fueron deportados a Babilonia. En Babilonia, él continuó profetizando. Sus profecías fueron coleccionadas por los que se conocen como la Gran Asamblea y fueron grabadas para nosotros en el libro de Ezequiel, en la Biblia. Las visiones de Ezequiel eran muy extrañas y se leen mejor a través del lente del trauma. Por eso toda la recitación de todo lo que hay en esta historia, en estas personas. Vamos a leer una de sus visiones, la conocemos como el Valle de los Huesos Secos, y esa es una historia dramática. Entonces la vamos a leer dramáticamente. El personaje principal es el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, Ruach. Si ya lo escuchas como viento soplido, usted puede hacer el sonido del el Espíritu. Vamos a practicar. Vamos a tener. Bueno. Y algunos que nos van a ayudar van a traer otros sonidos de huesos. Al escuchar esta historia, tenga en mente todo ese contexto. Unas personas traumatizadas, refugiados, deportados, conquistados y en un lugar extraño. La mano del Señor estaba a mí y me llevó en el viento del Señor y me dejó en el valle y estaba lleno de huesos y me hizo pasar por entre ellos y vi que estaban muy secos y me dijo: hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Y dije: oh maestro, Señor, tú lo sabes. Y dijo: profetiza estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a los huesos secos: voy a darles aliento y vivirán. Pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, y los cubriré de piel, y les daré aliento y viviréis, y sabrán que yo soy el Señor. Y profeticé como se me hizo, como se me había ordenado, y hubo un sonido y hubo un ruido, y mientras profetizaba y miraba, y hubo un ruido y los huesos se unieron, hueso con hueso, y miré y aquí que sobre ellos había tendones y creció carne y se extendió sobre ellos piel desde arriba, pero no había aliento en ellos. Y me dijo: profetiza al viento, profetiza, hombre, y dile al viento: así dice el Señor, venid vientos de los 4 puntos cardinales, y soplad sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había ordenado, y el aliento entró en ellos, y vivieron, y se pusieron de pie una legión muy, muy grande. Y me dijo: hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos están secos y nuestra esperanza está perdida. Hemos sido cortados. Por lo tanto, profetiza y diles: así dice el Señor, estoy a punto de abrir vuestras tumbas y os sacaré, pueblo mío, de sus tumbas y los llevaré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus tumbas y los saque de ellas, pueblo mío. Y pondré mi aliento en ustedes y vivirán. Y los pondré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dijo el Señor.
Gracias. ¿Qué es que notaron, sintió, escuchó en esa historia? En la Biblia de la comunidad anabautista, en las notas, algunos iconos dice es un pensamiento que de esta comunidad que lo estudió, y la nota dice, esta es una visión de la resurrección de una comunidad, unas personas, un pueblo que había perdido su identidad y y volvieron a la vida nuevamente. Esto no es una historia de salvación personal o de renovación personal. Esas cosas son veraces. Esa no es esta historia. Esta es una historia de una comunidad que han sido rotos por la guerra, migración forzada, deportaciones, una comunidad que ha sido enteramente matados hasta que esos huesos estaban secos, secos, secos. Se sienten como ese valle de huesos secos. Y en ese dolor, Dios respira nueva vida. Se vuelven una legión. Eso es es toda una armada de personas. Shalom en un valle de desesperación. Yo a veces me pregunto dónde estamos comunalmente. Yo creo que nosotros como comunidad vamos por ciclos. Siento como los huesos secos, y luego siendo un pueblo resucitado. Yo no creo que como comunidad no creo que somos los huesos secos. Creo que ya estamos más adelante en la historia. Creo que el Espíritu de Dios ha estado soplando en nosotros. Y a veces me tengo que poner a pensar o a preguntarme, ¿qué tan, qué tan incómoda ha sido cuando esos huesos estaban haciendo ruido el uno con el otro? ¿Qué tanta incomodidad o dolor para hacer que los tendones y la carne crezca? Que la piel se estire desde arriba en nosotros. Suena un poco extraño realmente. Y me pregunto si es ahí donde estamos en la historia. En el medio de la esperanza y terror, gozo y dolor. Recuperando el shalom. Entonces hoy, el segundo domingo del Adviento, encendemos velas. Encendemos una vela de esperanza. Tenemos algunos encendedores más actualizados y encendemos una vela de paz. Vemos Dios encarnado está metiéndose. El aliento de Dios de paz está activo ahora y aquí moviéndose entre nosotros, y si estamos abiertos al aliento del Espíritu como comunidad, como cuerpo de Cristo, el Espíritu de Dios nos va a animar. Una legión, una comunidad, una resurrección activa de personas. No podemos imaginarnos cómo se ve esto, pero Dios sí está respirando en nosotros. Dios nos está estirándonos y nos está animando y está llamando a los cuatro vientos para darnos nueva vida. Amén.